nuestras líneas 616-0246 y 236-4049. Tenemos también a nuestros oyentes, y este que es el mes de la mujer, el mes internacional de la mujer, pues tenemos a una oyente asidua nuestra, en nuestra línea. Muy buenos días. Tu nombre, por favor. María del Pilar. Buenos días, contento de escucharla. Bueno, ahí nos ha dado su voz, nos ha brindado su voz en todos estos días. No ha podido estar aquí en estudio porque está cuidándose de su salud, pero contentos también estamos todos, y la junta directiva todo también, porque va evolucionando muy bien, y él siempre con su buen humor y mucho ánimo, echando para arriba. Mira, en relación con el plan de desarrollo, pues ya se sabe que toda esa es una medida neoliberal que afectará notablemente en lo económico, en lo social y en lo que a mí corresponde en la educación. Ya sabemos, por ejemplo, en el caso del Ministerio y de la Secretaría de Educación del Distrito y aún de Cundinamarca, la cantidad de construcciones de megacolegios que van a ser entregados en concesiones o en convenios a la empresa privada. Entonces, eso va a ser pues otra masacre laboral. Una cosa, estamos a puertas prácticamente, y no lo neguemos, de la ratificación del TLC con Estados Unidos. Ya descaradamente seguiremos siendo colonia gringa. Y si allá en Arkansas se aprobó una ley que cierra o acaba con las convenciones colectivas, no quiero ser ave de mal agüero, pero qué tan lejos estamos que eso suceda aquí, si de pronto estamos perdiendo en alguna forma la fuerza en los sindicatos, porque es que yo lo estoy viendo en mi sindicato de educación. Entonces por eso tengo esa inquietud. Por otro lado, por ejemplo, mientras la gente está supuestamente celebrando en Santander que no hubo la licencia de la Greystar, ellos van a seguir allá y eso se va a seguir. O sea, esa minería a cielo abierto va a ser una realidad. O sea, no quiero ser pesimista, pero son muchas cosas que lo llevan a uno a ser un poco más realista. Y así como dice la canción de Luis Gabriel, así es mi pueblo, vive dormido pensando en fiestas y en otras cosas. Entonces, eso me parece supremamente grave. Y por otro lado, quisiera de pronto saber cómo podemos averiguar qué sucedió con esa demanda, porque si estamos hablando de este Congreso, ¿qué sucedió con esa demanda que hizo Germán Navas en relación con los 82 congresistas que ilegalmente aprobaron el referendo reeleccionista? Uno de los promotores grandísimos es Roy Barreras. Entonces quisiera como saber a ese nivel, y pues sí, sabiendo Santos sí va a saber utilizar sus facultades especiales. Entonces hay que estar supremamente atentos a esto. Recomiendo una lectura muy clara y muy interesante de Noam Chomsky, un lingüista estadounidense que está en contra de toda política neoliberal. Se llama Las 10 formas de manipulación de los medios. Es una lectura muy interesante que valdría la pena reflexionarla, porque a eso estamos siendo llevados y la gente parece que no reacciona. Lo peor es que aquí reaccionamos en vísperas de una inauguración de las calles, vísperas de la inauguración del Transmilenio, vísperas de la privatización de la educación. Entonces tenemos que estar alertas, y eso tiene que venir desde la base. Pues María del Pilar, muchísimas gracias, una de nuestras agentes cívicas que se contacta con nosotros, asidua oyente y bueno, una colaboradora también que expresa su punto de vista, su opinión, y muy importante, muy interesante esa pregunta, de verdad, ¿qué pasó con esa demanda contra los 82 congresistas por el tema del referendo reeleccionista? Y bueno, eso ahí sigue como medio embolatadito. Jorge Lerma me decía aquí que parte de lo que comentaba María del Pilar en materia de educación y esas reformas que se vienen dando y todo el tema del TLC es un poco presionado por el Banco Mundial. ¿Cómo es esto, Jorge? Sí, mire, de hecho, no solamente por el Banco Mundial, sino por el Fondo Monetario Internacional, la banca multilateral, que ejerce influjo en el mundo entero y lógicamente en los países latinoamericanos y en Colombia con mayor énfasis. En el 2009 precisamente el plan de desarrollo regional que plantea el Banco Mundial, si lo leemos, si leemos esa recomendación o
o ese estudio es exactamente lo que hoy está planteando el Plan Nacional de Desarrollo de Santos, en materia de educación, por ejemplo, en materia de explotación minera, porque se habla mucho del páramo de Santurbán, que es valioso debido a una lucha importante que se ha dado por parte de los bumangueses y de los santanderianos, que ha dado unos resultados positivos. Tenemos que felicitar la actividad que han realizado allá, pero la gente se le olvida que el proyecto no es solamente páramo de Santurbán, y como lo decía la oyente, a pesar de que han dicho que están midiendo la posibilidad de si siguen la explotación a cielo abierto, ya ellos manifestaron que van a seguir la explotación subacuática, y nosotros tenemos algún referente de que ya esa explotación se viene haciendo. Pero ¿qué pasa con el problema de Cajamarca, con la Anglo Gold Ashanti, que es otra empresa explotadora del mineral acá en el Tolima, en esa parte importante del país, que vienen haciendo ese trabajo para la explotación minera? ¿Qué pasa con el proyecto Pescadero Ituango, donde van a acabar con 5 municipios? Van a hacer una represa donde van a llenar de agua ese sector y van a afectar la biodiversidad, y está planteado en el proyecto del Banco Mundial y en el Fondo Monetario. Esos son los megaproyectos, los llamados son los megaproyectos. y fíjense ustedes que Rodrigo empezó hablando de eso, de la famosa locomotora del gobierno de Santos. Que se impusieron inicialmente en el gobierno de Uribe a través del Plan Nacional de Desarrollo anterior, porque las autorizaciones de las licencias tenían unos amarres de una serie de procesos, incluso las consultas ciudadanas a las comunidades indígenas, una serie, llamémoslo así, de unas mínimas garantías. Y lo cierto es que en el anterior Plan Nacional de Desarrollo se autorizó absolutamente todas las licencias que estaban pendientes, y cuida la que tú hablas, la de Cajamarca, que es la explotación en el tema del oro, sí, lo que ha sido todo el trasvase de ríos en el eje cafetero, el río Guarinó, todas estas cosas. Y en este gobierno hay que alertar, en este Plan Nacional de Desarrollo ahí hay una continuidad, eso es continuista, se dan mayor liberalidad a toda la explotación. Hay que observar una cosa, Jorge, que me parece importante. Todos los medios de comunicación en general durante toda esta semana han estado anunciando con bombos y platillos y a grandes voces que la Greystar se retiró y que ya no va a continuar, pero me parece que no es cierto esa apreciación. No, yo acabo de ver unas declaraciones de la Greystar diciendo que están en discusión, no se sabe si verdad van que van a insistir, a renunciar, si no, ellos no dijeron, no se sabe si van a renunciar a la explotación de cielo abierto, pero ellos nunca dijeron, y por el contrario acaban de decir que ellos mantienen su posición frente a la explotación subacuática. Pero ellos van a persistir también en lo de Santurbán. Claro, o sea, van a persistir porque seguramente van a esperar que la población se agote, que el gobierno de Santos entre a reprimir, negociar la Cámara de Comercio, a todo el mundo. Entonces, para cuando haya un debilitamiento y ya hayan avanzado en la explotación subacuática, empiezan la explotación a cielo abierto. Además, porque el argumento que subyace ahí es que no se van a gastar una cantidad de dinero en exploración sin que lleguen a la etapa de explotación, que es sacar el mineral. Perfecto. Pero fíjense ustedes que para nosotros es importante el Pescadero Ituango. Recientemente, la semana pasada, hubo bombardeo del ejército, de la Fuerza Aérea Colombiana en las inmediaciones de Tarazá. No se sabe hasta ahora cuántos muertos se dieron ahí. Y esa lucha que están librando los campesinos del Bajo Cauca no es otra cosa que la confrontación por el desarrollo del megaproyecto de Pescadero Ituango, porque a la gente la están sacando de ahí. Entonces el argumento es que está la guerrilla de la FARC, el argumento es que hay sembrados de coca, pero no le dicen a la gente que los campesinos hicieron un acuerdo con el gobierno departamental que iban a cambiar los cultivos de coca a cultivos de pancoger. Y sin embargo lo siguieron fumigando, lo siguieron bombardeando, entonces volvieron de alguna manera a ese cultivo de la coca. Pero en esa lucha, con ese criterio han querido enmascarar la agresión que le están haciendo al campesinado, a niños, a mujeres, ancianos, pero el objetivo fundamental no es el problema de la coca, no es el problema de la confrontación guerrillera ahí, sino, bueno, la confrontación guerrillera sigue siendo un problema para ellos porque les impide el desarrollo del proyecto Pescadero Ituango. Pero al pueblo le dicen que bueno, que es porque la guerrilla está ahí, está sembrando coca, y no le dicen que es que quieren acabar, como acaba de decir Rodrigo, con la biodiversidad del sector, porque hacer un proyecto de esa naturaleza es eliminar las fuentes hidrográficas que se presentan alrededor y van a secar esa región del país. Recuerden ustedes que esa
esa explotación minera está ahí en el páramo de Santurbán, Cajamarca, Cesar, que hoy es un departamento que está condenado a convertirse en poco tiempo en un desierto en el país, dado que todo el departamento está pedido para explotación minera del carbón. De tal manera que esa famosa locomotora, que está inscrita precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo de Santos 2010-2014, tiene que ver precisamente con la entrega de todos estos recursos a las empresas transnacionales, entre ellas la Greystar, entre ellas la Anglo Gold Ashanti y tantas otras. Y finalmente va a haber, por último quisiéramos, se nos iba a escapar esto, va a haber algo, hay un impacto medioambiental tremendo en cuanto a que ese proyecto ese TLC que ustedes acaban de mencionar, que ya fue aprobado, por cierto, en el Plan Nacional de Desarrollo del señor Álvaro Uribe. La gente no recuerda ese tipo de hechos. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo... es el gobierno exacto, lo aprobaron mucho antes de que se hicieran las discusiones ante el Congreso de la República de los Estados Unidos. Entonces, ese Plan Nacional de Desarrollo ya planteó que era un hecho el TLC, y el TLC requiere de una infraestructura vial. Por eso ustedes ven que han venido construyendo hace rato la doble calzada Bogotá-Girardot, y esa doble calzada, el proyecto va hasta Buenaventura, y otra doble calzada que va hasta por todo Boyacá, Duitama, y la siguiente parada es no, el siguiente pueblo de Duitama. Bueno, ahí van hasta del Río. Y hay otro megaproyecto vial que va hasta Barranquilla con doble calzada. ¿Por qué? Porque el TLC exige eso. Y este estudio del Banco Mundial del 2009 también plantea eso. La ruta del Sol también está ahí. Claro, y resulta que ahí las famosas todas interconexiones viales de las zonas de biodiversidad van a afectar todas las, tanto que hablan aquí en el Plan Nacional de Desarrollo, la protección de las raizales, de la protección de los indígenas, y esos megaproyectos precisamente van en contravía de la existencia de esas comunidades indígenas, de esas comunidades negras, porque el TLC exige que haya una infraestructura vial tal que le permita a todas las mercancías que vengan desde el exterior transitar en estos corredores viales con facilidad, para que no se pierda la famosa cadena de frío, para que los pollos lleguen con facilidad rápidamente a Buenaventura, a Barranquilla, y se los cuartos traseros de pollo, porque en realidad eso es lo que le sobra a los Estados Unidos. Sí, de hecho, ¿cuál es el otro proyecto? Los cuartos traseros de pollo es el culo del pollo, llamémoslo así, ¿no? Para que hablemos aquí a carta blanca, entre otras cosas está en el diccionario español. Pero quería referirme al otro megaproyecto, Jorge, que también fue aprobado en el periodo anterior del gobierno de Álvaro Uribe, y que continúa en su desarrollo. Es todo lo del sistema eléctrico y la construcción de las hidroeléctricas, que fueron entregadas a Endesa, que fueron entregadas a Repsol, que fueron entregadas a todas las transnacionales explotadoras del petróleo, mira, integradas, eso sí, horizontal y verticalmente, con el tema energético petrolero. Ahí estamos tocando el tema de servicios públicos. Y ahí es donde entonces viene todo el trasvase de ríos, el acabose final de todo el ecosistema, de los humedales, ahí viene el uso indiscriminado de territorios y la devastación incluso a la productividad. Y recordemos el caso de la miel, de miel 1, de miel 2, de lo que ya viene miel 3, que son todas esas generadoras que prácticamente se entregó al capital transnacional. Y esto es lo que acaba de asignarse en anteriores días, llamémoslo así, para la explotación directamente transnacional. Eso hay que indicarlo, porque en el plan actual de ese Plan Nacional de Desarrollo se fortalecen todos estos esquemas que vienen del gobierno anterior. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento. Y Alexander Mandela. Bueno, ahora sí entramos. Es que Alexander hizo el intento de llamar. Yo le mandé mensajes a Alexander López, no creo que... Apoyo Finamérica a los pobres. Harta. Ah, sí, eso es. Y debajo está denuncia Finamérica. Para clavarle Muy bien. ¿Está quién? ¿Alexander? Listo. Uy, vamos de una. Muy apenas. Muy interesa escucharlo del nombre. 10 de la mañana, 47 minutos, regresamos aquí a la Agente Cívico, continuamos. Este tema que estamos escuchando de fondo se llama La historia de Pedro y Rosita, en la voz de Luis Gabriel, una melodía ya de hace mucho tiempo, muy romántica, muy bonita, pero con un mensaje maravilloso. Bueno,
Continuamos con nuestro tema. Tenemos en línea al doctor Alexander López Maya. Doctor Alexander López, muy buenos días. Y bueno, muy agradecido por esta oportunidad. Buen día. Bueno, queremos preguntarle, terminaron las sesiones extraordinarias del Congreso y uno de los debates fundamentales fue el plan de desarrollo. Allá hay varios temas que abordan las famosas locomotoras del gobierno que vienen con mucho impulso al parecer, pero en su apreciación, doctor Alexander López, ¿cómo concluye ese debate sobre el plan de desarrollo y qué va a pasar? Bueno, hay que dar una claridad a los oyentes, y es que el plan de desarrollo, siendo una ley como tal orgánica, define políticas y planes para los próximos 4 años. Es, por así decirlo, la carta de navegación en materia de objetivos, políticas y planes, lo que dice el artículo 338 de la Constitución Nacional. Entonces, este Plan Nacional de Desarrollo, como su discusión se terminó el pasado jueves, en donde se aprobaron en comisiones de Cámara y de Senado económicas, el primer debate, solo le resta por un debate en Senado y un debate en Cámara. Nosotros lo que tenemos que decir en relación a este tema es que este es un Plan Nacional de Desarrollo que reforma unas 8 o 10 leyes más o menos. Consideramos que ese no es el objetivo, o sea, está por fuera del mandato constitucional, no pueden reformarse leyes a través de planes de desarrollo, porque los planes de desarrollo, como lo dije, son para definir políticas, planes y objetivos, y no hacer reformas en leyes. Entonces voy a referirme a algunos de esos casos que, a mi modo de ver, no solamente son inconstitucionales, sino que son inconvenientes para el pueblo colombiano. Entonces voy a iniciar refiriéndome a un tema que de manera directa compromete a los 44 millones de colombianos, y es un cambio que se hace en el cobro del impuesto predial para todo el pueblo colombiano. Se nota de manera puntual un aumento, en principio de 5 puntos, en torno pues a la nueva valoración que se va a tener. Anteriormente, hoy, ¿cómo figura? O sea, hoy figura el cobro del predial del 1 al 12 por mil. Con esta figura que establece el gobierno, que introduce en el plan de desarrollo, sube el monto mínimo al 5 por mil y lo elevan hasta el 16. Lo que significa de manera puntual que si en Bogotá el cobro, que está hoy cerca al 7,4 por mil en algunos casos, perfectamente podría cambiar al 16 por mil el cobro del predial. Eso es supremamente grave, porque eso lo van a hacer año a año. Si bien es cierto, le pusieron ahí una especie de tope de que anualmente no se puede subir sino el 25%. Si uno mira el aumento para los trabajadores año es del IPC, o sea, entre el 3 y el 4%, y el gobierno autoriza un incremento del predial de un 25%, pues eso naturalmente reñiría completamente con el incremento salarial que tienen los trabajadores por año. Entonces, aquí ya de hecho hay un golpe muy duro a todas las familias colombianas, porque se da un incremento directo, o se viene un incremento directo en el cobro del impuesto predial por encima del 25%, lo que es definitivamente grave pues para los intereses de los colombianos. El segundo eje tiene que ver con un nuevo replanteamiento en el sistema educativo colombiano. El gobierno prácticamente define en las bases del plan una política de dejar a las entidades territoriales la responsabilidad de la educación primaria y de la educación secundaria. Eso es sumamente pues duro para las entidades territoriales. Todos sabemos, salvo Bogotá, que tiene unas condiciones económicas muy distintas a las de los demás territorios, las entidades territoriales subsisten con recursos del Sistema General de Participaciones. Yo no quiero decir que Bogotá no vaya a ser afectado, pero va a ser afectado en menor proporción que las demás regiones. Bogotá recibe cerca del 60% por Sistema General de Participaciones para educación, pero lo que dice esta norma del Plan Nacional de Desarrollo es que al Sistema General de Participación los recursos se van a recortar, y son las entidades territoriales, en este caso el Distrito Bogotá, todos los municipios, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Cali, tendrán que asumir de sus propios recursos la financiación de la educación básica primaria y básica secundaria, y eso pues naturalmente va a afectar no solamente la calidad de la educación, sino que va a afectar también la infraestructura de los distintos colegios y escuelas del país. Ese es un golpe muy duro. Y en salud igual. En salud igual, recorta recursos del Sistema General de Participaciones que llegan a las entidades territoriales en salud,
y obliga a las entidades territoriales, municipios, departamentos, distritos, a asumir de sus propios recursos el faltante de que tenga el sistema de salud en Colombia, que es el régimen subsidiado, que es un régimen pues que todos los días le falta plata, todos los días le faltan recursos, porque la salud pues es un dolor y es una tragedia que viven los colombianos permanentemente. Entonces mire usted cómo en esos solo 3 ejes sociales hay un golpe muy duro desde el Plan Nacional de Desarrollo hacia el pueblo colombiano, y son temas pues que estamos discutiendo, y hacia la plenaria del Senado vamos a dar una pelea y vamos a dar una lucha muy grande. Yo presenté 27 proposiciones que modifican 27 artículos, presenté 5 artículos nuevos que tienen que ver con subsidios en servicios públicos para el estrato 1, 2 y 3, que tienen que ver con una modificación a la actuación de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, que tienen que ver con un subsidio al Internet a estrato 1, 2 y 3, o sea, desmontar el pago de IVA para estrato 1, 2 y 3 en Internet. En fin, son elementos de toda la discusión, y bueno, nos aprestamos a llenar de elementos y de información pues toda nuestra pelea que vamos a llevar en el Senado, porque creemos pues que hay muchas cosas que ese Plan Nacional de Desarrollo afectarían al pueblo colombiano de seguir pues como vienen, y vamos pues a esforzarnos al máximo para que estas medidas y estas normas salgan. Por ejemplo, una de las normas que salió el jueves, en donde vimos una dura batalla, es aumentar a 150 semanas la cotización para acceder a una pensión en Colombia, es aumentarle 3 años más a los colombianos. Ahí logramos pues sacar eso del Plan de Desarrollo, que el gobierno dijo que iba a presentar una ley especial para aumentar el número de semanas, y o sea, eso aumentaría la edad y aumentar el monto de cotización. Otro elemento importante que sacamos es que el gobierno nacional establecía que los dineros los iba a girar directamente a los establecimientos educativos. Eso es supremamente grave, porque eso iría, nosotros hemos dicho, en detrimento de la educación pública, y podrían instituciones privadas acceder a recursos importantes, golpeando naturalmente a las entidades públicas de educación. Y bueno, eso da grandes rasgos, porque este es un tema, como les digo, muy complejo. Cada una de nuestras apreciaciones en estos temas, en estos asuntos tan importantes del Plan Nacional de Desarrollo. Doctor Alexander, justamente, recientemente en este año, en el 2010, el año anterior, entró en plena vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, que prácticamente acaba con las convenciones colectivas en materia pensional. Pero este aumento de las 150 semanas que se pretende ahora tramitar vía ley, o de pronto no sé si lo vayan a hacer mediante acto legislativo, ¿se sumaría a todo este tipo de actos que se han venido cometiendo contra los derechos de los trabajadores? ¿Qué? Se lo decía al ministro ayer. Este gobierno no puede ser tan falso como el gobierno anterior, pero están cortaditos por la misma tijera. O sea, no hay ninguna diferencia entre el gobierno del presidente Uribe y el presidente Santos. Eso es lo mismo, o sea, tienen la misma decisión de golpear a los trabajadores, de golpear a las comunidades, de golpear a los asalariados. Esta reforma que va a presentar el gobierno, que debe ser por acto legislativo, debe ser un proyecto de acto legislativo, definitivamente le cambia las reglas de juego a los trabajadores. Yo me acuerdo que yo estaba en el Senado en esa época, cuando estábamos discutiendo el acto legislativo, el gobierno nos dijo, mire, esta reforma ya es la última, ya definitivamente ya con esto nosotros nos despreocupamos, ya el tema miremoslo por allá en el año 2020, en el año 2030, porque con esto nosotros logramos proteger el sistema, pues logramos proteger el régimen de prima media, y logramos proteger el régimen de ahorro individual, y con esta reforma sí definitivamente nosotros ya vamos a quedar bien. Acuérdense ustedes que estaba anteriormente en 55 el hombre, en 53 la mujer, ahora lo pasaron a 57 y 60, básicamente. Nosotros lo que hemos dicho es que esto es un conejo que le hace el gobierno a los trabajadores, porque para ese acto legislativo 01 de 2005 se dijo que ya, pues, ya todo estaba absolutamente calculado. Esto significa pues que sigue este gobierno persiguiendo a los trabajadores y persiguiendo a los pensionados. Hay un articulito por allí, es el 44 inclusive, que golpea a los pensionados porque deja abierta la posibilidad de gravar con impuestos, un impuesto del 2 o 3%, las pensiones de los jubilados. Eso también afectaría duramente a los jubilados, y obviamente de darse esta reforma como la pinta ya el gobierno, significaría como mínimo un aumento en la edad de más de 3 años, un aumento también en el monto de cotización, y creemos pues que el gobierno de Santos como el de Uribe son gobiernos insaciables,
son gobiernos, por así decirlo, muy antisociales, que siempre buscando recursos para favorecer el sector privado a partir de condenar a mayor miseria y a mayor desprotección a los trabajadores. Eso es muy duro, es muy difícil uno, por ejemplo, estar como senador en una silla de esas, ver cómo agreden de manera directa a los trabajadores, cómo agreden de manera brutal a los colombianos y son absolutamente insensibles a la hora de votar este tipo de normas, este tipo de leyes que de manera grave afectan los intereses y afectan los derechos de las familias en Colombia. Doctor Alexander, yo le voy a pedir un momento, que se mantenga un momentico en la línea mientras vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos porque quiero hacer una pregunta muy importante en materia precisamente de política social dentro del plan de desarrollo. Ya regresamos con El Agente Cívico, un programa de opinión. Pero ahí sí grave creerle a los gobiernos, que es lo que te digo. Yo he escuchado a Alexander ya diciendo